Bueno, pues vamos a empezar la clase y vamos a empezar. Hoy nos vamos a dedicar a resolver problemas del principio de los trabajos virtuales, ¿de acuerdo? Entonces, podemos titular esta clase Principio de los trabajos virtuales. Vale, vamos a hacer problemas. Ya hicimos el otro día uno. Vamos a hacer ahora un par de ellos un poquito más complicados. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer problemas del principio de los trabajos virtuales. Trabajos virtuales, lo que uno siempre querría pero nunca tiene que trabajar de verdad. Bueno, vamos a resolver un primer problema. El problema es el siguiente, ¿vale? Pongamos el techo. Oh, qué bien, tenemos banda sonora de que están reparando algo. Supongamos que sobre el techo colgamos 5 barras de longitud L, ¿de acuerdo? 5 barras idénticas, homogéneas, macizas, de longitud L, ¿sí? Infinitamente delgadas. Aquí pongo una, aquí pongo otra, aquí pongo otra, aquí pongo otra y aquí pongo otra. ¿De acuerdo? De tal manera que las barras están unidas, digamos, por eslabones, por bisagras que les permiten variar el ángulo entre ellas, ¿sí? Entonces esto de aquí es móvil. ¿Sí me entendéis lo que quiero decir? ¿Ya? Cada barra tiene una longitud L, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo aquí. La longitud de cada una de las barras es L y las voy a colgar del techo en una longitud, obviamente la longitud que yo cuelgo de este punto a este punto tiene que ser menor que 5L, si no, no tendríamos cómo hacer el problema. Así que vamos a poner aquí una longitud 3L. ¿De acuerdo? Aquí vamos a poner una longitud 3L. Bueno, la cuestión es que el sistema, tal como os lo he dibujado ahí, esa sería más o menos la posición de equilibrio, ¿no? Esto es un sistema que se puede mover. Si yo le doy un golpe, pues supongo que imagináis que las barras hacen así, ¿no? Una especie de oscilación conjunta, ¿ya? Y oscilarán, por rozamiento y demás, llegarán a una posición de equilibrio que más o menos tiene que ser algo así. Más o menos. ¿De acuerdo? ¿Sí? En general podrían estar en otra posición cualquiera, no sé, podrían estar así, 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 así y así, ¿de acuerdo? Obviamente esta es una posición de no equilibrio, esto no es un equilibrio. Bueno, pues se trata de calcular cuál es la posición de equilibrio, determinar exactamente cuál es la posición de equilibrio de este sistema. ¿De acuerdo? ¿En qué posición las barras están en equilibrio? ¿Sí? Bueno, pues para eso, la verdad es que este problema tiene bastante truco, porque si uno lo intenta hacer a pelo, es muy complicado, ahora lo vais a ver. Lo primero que tenemos que hacer es contar el número de grados de libertad. ¿De acuerdo? Tenemos que contar el número de grados de libertad. Bueno, para contar el número de grados de libertad, primero me tenéis que decir, vamos a contar por barras. Cada barra, para determinar la posición de una barra, esto es un problema bidimensional. Es un problema bidimensional. Para cada barra, ¿cuántos grados de libertad tiene una barra en 2 dimensiones? ¿Cuántos? 4. He preguntado por grados de libertad de una barra, no cuántas coordenadas querríais. Grados de libertad de una barra. Como si la barra fuera un ente igual que una partícula, barra de libertad, ¿cuántos tiene? 3. Cada barra tiene 3 grados de libertad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, en general, si estas 5 barras estuvieran libres, para describir el sistema, yo necesitaría 3 grados de libertad por 5 barras coordenadas. ¿De acuerdo? ¿Qué 3 coordenadas serían esas para cada barra? Pues las 3 coordenadas que serían las correspondientes a la posición del centro de masas, 2 dimensiones son 2 coordenadas, x del centro de masas y y del centro de masas, ¿ya? Y luego necesitaríais algo que os dijera la orientación. La orientación en 3 dimensiones son 3 ángulos, pero en 2 dimensiones solo es un ángulo. ¿De acuerdo? El ángulo alfa que forma con el eje X. Con eso tendríais una barra que se mueve sobre una hoja de papel, sabréis exactamente dónde está y con qué orientación. ¿Ya? Bueno, en general necesitaría entonces, hemos dicho, 15 numeritos para determinar la posición del sistema, ¿sí? En cada instante de tiempo, en este caso estaría estático, da igual. Ahora, de esas 15 cantidades obviamente no son independientes porque hay una serie de ligaduras.
Las ligaduras, en este caso, no vamos a contar la ligadura de este punto a este punto, la distancia es constante porque esa ligadura ya la hemos contado. Esa ligadura está contada en el hecho de que hemos dicho que cada barra tiene 3 grados de libertad y no 4. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ligaduras me quedan? Me quedan las ligaduras de que las barras están unidas entre sí y están unidas al techo. Cada una de estas ligaduras, ¿cuántas ecuaciones de ligaduras tiene? Estamos fijando a un punto. ¿Sí? Aquí tenemos el punto A, este es el punto B, punto C, punto D, punto E y punto F. ¿Sí? 5 barras, 6 puntos. 5 barras, 6 puntos. En cada de esos puntos, ¿cuántas ecuaciones de ligadura hay? 2 ecuaciones. ¿Cuánto vale la X y cuánto vale la Y de ese punto? ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, en este punto vamos a poner aquí el origen de nuestro sistema de referencia. ¿De acuerdo? Aquí está el eje Y y este sería el eje X. ¿Ya? A ver si se ve. Sí, sí se ve. En este punto de aquí tendríamos, por ejemplo, en el punto A, tendríamos la ecuación de que XA, la coordenada X del punto A, sería menos 3L medios. Y la coordenada Y del punto A sería 0. Esas son ecuaciones de ligadura. ¿De acuerdo? Las podemos escribir así si preferís. Bueno, obviamente el 0 ese lo podéis quitar. ¿Ya? ¿Está? ¿Sí? He hecho aquí una estupidez. Ya está. Esas son las ecuaciones de ligadura que hay en el punto A. En el punto B tenéis otras ecuaciones de ligadura. ¿De acuerdo? Que vienen a ser las coordenadas del punto B de esta barra y las coordenadas del punto B de esta barra coinciden. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a llamar a esta la barra A esta la barra B, la barra C, la barra D y la barra E. ¿Sí? Entonces tendríais otras ecuaciones que os dicen que el X del punto B medido desde la barra A coincide con el X del punto B medido desde la barra B. ¿De acuerdo? Las barras no son libres. ¿Sí? Igual esto lo podríais relacionar con algún tipo de ecuación entre sus centros de masa. ¿De acuerdo? Estaría más o menos por ahí. Y tendríamos otra para la coordenada Y. Y así sucesivamente. Total, cada punto tiene 2 ligaduras. 2 ecuaciones de ligadura. Cada punto son 2 ecuaciones de ligadura. Por lo tanto, tenemos 3 por 5 menos 2 por... ¿Cuántos puntos tenemos? 6. Son 6 puntos. Total, 3. Solo hay 3 grados de libertad. Son 15 menos 12, 3. Los grados de libertad del sistema son 3. ¿De acuerdo? Los grados de libertad del sistema son 3. ¿Sí? ¿Estamos? Hasta aquí estamos. En general, si tuviéramos n barras, para n barras tendríamos 3 por n barras, y ahora fijaros que si tengo 5 barras tengo 6 puntos. Bueno, si tengo n barras tengo n más 1 puntos. Bueno, si hacéis la cuenta tenéis 3n menos 2n, que es n, y ahora tenéis menos 2. Para n barras, los grados de libertad es n menos 2, en general. Este sistema, si lo queréis resolver de 6 barras, bueno, pues el número de grados de libertad sería 4. ¿De acuerdo? Ahora, esos grados de libertad, lo que tenemos que hacer es escoger una serie de parámetros para identificarlos con estos grados de libertad, una serie de cantidades que los podamos identificar con estos grados de libertad, y esas cantidades utilizarlas para aplicar el principio de los trabajos virtuales. ¿De acuerdo? Entonces, una posibilidad sería coger, bueno, lo que a uno se le ocurre aquí es coger ángulos, ¿no? Voy a borrar estos puntos intermedios, el C, el D y el E, para que esto quede un poquito más claro. Y voy a coger este ángulo alfa, este ángulo beta y aquí este ángulo gamma. Fijaros que este ángulo gamma, cuando yo lo he colocado en lo que yo creo que sería la posición del equilibrio, sería pi medios, pero realmente, digamos, no sé eso.
No tengo ni idea de cuánto vale gamma, así que lo voy a dejar ahí como que no sé muy bien cuánto vale. ¿Vale? ¿Ya está? Bueno, pues ahora se trata de escribir el principio de trabajos virtuales. Lo escribimos ahora en un momentín. Una vez que lo escribamos hay que ponerlo en términos, la ecuación hay que ponerla explícitamente en términos de alfa, beta y gamma. ¿De acuerdo? De ahí nos saldrá una ecuación, unas ecuaciones, resolvemos y tenemos la posición de equilibrio. En un principio es sencillo. ¿De acuerdo? Bueno, el principio de trabajos virtuales, como sabéis, es el sumatorio de las fuerzas externas sobre cada una de las partículas, los puntos, las barras, lo que sea, de nuestro sistema por cada uno de los desplazamientos virtuales que podemos hacer. ¿De acuerdo? Y esto tiene que ser cero. Pero estas fuerzas son las fuerzas que no son de ligadura. ¿De acuerdo? La única fuerza aquí que hay que no es de ligadura es el peso. Resulta que todas las barras tienen exactamente el mismo peso, porque todas las barras son idénticas. ¿Ya? Todas tienen el peso aplicados sobre su centro de masas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Si cada uno de los RI son los vectores de posición de los centros de masa de cada partícula, de cada barra, centros de masa de cada barra, por ejemplo, RA es, el vector de posición del centro de masas de la barra A, resulta que esta ecuación de aquí tiene la siguiente pinta. El peso es igual para todos y aquí tenemos delta de RA más delta de RB más delta de RC más delta de RD más delta de RE, ¿no? Sí. Y esto tiene que ser 0. Esa es la ecuación del principio de trabajos virtuales. Dejadme que añada un poquito de tinta. Claro, es tentador ahora, ¿no? Porque el peso sabéis que está en dirección J. Entonces, eso obvio que esa ecuación aparentemente va a quedar muy sencilla. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Qué bueno que nos amenizan a la hora de clase con un taladro golpeando la pared. Qué agradable. Qué gran trabajo de la administración del edificio. Total, como en clase no hace falta escuchar bien, pues, ¿qué más da? Esta universidad está llena de borregos. En fin, como el peso sabéis que es la masa de cada barra por G en dirección J, esto simplemente es menos mg J. ¿De acuerdo? Donde m es la masa de cada barra, g la gravedad, J es el vector J. ¿De acuerdo? El menos porque está mirando para abajo. Para cada una de esas deltas, ¿sí? Para cada una de esas deltas, por ejemplo, para delta de RA, sería cambiar la coordenada X del centro de masas un poquito por Y, más cambiar un poquito la coordenada Y del centro de masas por el vector J. ¿De acuerdo? Sí. Así que aquí tendría una serie de deltas, ¿no? Tendría un desplazamiento por Y, más un desplazamiento por J, más, no los voy a escribir todos porque son 10 y es un poco cansado. Y además todo esto solo sirve para decir que J por Y es 0, así que solo me quedan los términos Y. Y me queda que menos M por G por delta de YA más delta de YB más delta de YC más delta de YD más delta de YE igual a 0. Donde estas deltas son desplazamientos virtuales infinitesimales de cada uno de los centros de masa de cada una de las masas, de las barras. Claro, como está igualado a 0, pues nos podemos quitar eso y esa es la ecuación que nos ha quedado. Entonces, claro, es muy tentador decir para que eso sea 0, cada uno de los sumandos tiene que ser 0 y listo. No es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque cada uno de esos sumandos no cambian libremente. La coordenada del punto del centro de masas de A, de B, de C, de D y de E están relacionadas entre sí. Porque hay ligaduras.
Supongo que ahí en el dibujo podéis ver que si yo intento subir la barra hacia un poquito hacia arriba y cambiar su centro de masas, obviamente voy a cambiar la posición de los centros de masas de todas las barras. ¿De acuerdo? Entonces, esto no implica que cada uno de esas variaciones, cada una de estas, estos son variaciones, cada una de estos desplazamientos virtuales tenga que ser cero. No lo implica. ¿Por qué? Porque no son independientes entre sí. ¿Pueden ser arbitrarios? No, no pueden ser libremente arbitrarios. Puedo cambiar arbitrariamente 3 de ellos. Los otros 2 son función de los anteriores. Porque solo hay 3 independientes. ¿De acuerdo? Entonces tengo libertad para 3 de ellos, para los otros 2 no. Por tanto, eso igual a 0 no implica que cada uno de los sumandos sea 0. Dicho de otra manera, la suma de vectores igual a 0 no implica que cada uno de los vectores tenga que ser 0, salvo que los vectores sean linealmente independientes. ¿Está claro? ¿Sí os sabéis eso? ¿Sí? La famosa ecuación sumatorio de lambda i por los vectores i igual a 0 implica lambda i igual a 0 si, solo si los i son linealmente independientes. Bueno, pues esto es algo parecido. ¿De acuerdo? Aquí no hay independencia entre las distintas variables, así que yo no puedo fijar cada uno de los sumandos que hay ahí igual a 0. ¿Sí? Eso sí lo sabéis, ¿no? Sí, de álgebra. Hasta ahí os dieron en álgebra. Pues ya me sorprende. En fin, dicho esto, yo ahora lo que tengo que hacer, como no son independientes, lo que tengo que hacer es escribir esa ecuación de ahí en términos de las variables que sí son independientes. ¿Y cuáles son las variables que son independientes? El ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma, que corresponden con los 3 grados de libertad. Fijaros que yo he cogido alfa, beta y gamma, podía haber cogido cualesquiera otros ángulos, no sé, podía haber cogido este y este, vale. Lo que queráis. La cuestión es que escribáis en términos de 3 variables que claramente, 3 grados de libertad, pues en términos de 3 variables que claramente sean independientes. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y ahora eso cómo se hace? Pues escribiendo la coordenada del centro de masas de A, la coordenada del centro de masas de B, de C, de D y D, en función de alfa, beta y gamma. Aquí es donde viene el lío. Porque si intentáis hacer eso, para A, B y C es fácil. Para la barra D y la barra E es una pesadilla. Pero vamos a utilizar un truquito. ¿De acuerdo? Fijaros, si yo quiero escribir la coordenada del centro de masas de A, la coordenada del centro, voy a borrar los pesos para que se vea mejor el dibujo, ¿vale? La coordenada del centro de masas de A es fácil, porque la puedo calcular simplemente, es la coordenada y, ¿de acuerdo? Es el coseno de este ángulo, ¿lo veis? Es esta altura. Entonces es menos porque está hacia abajo, ¿ya? L medios es esta longitud, claro, si esto mide L, pues L medios, por el coseno de alfa. Entonces, si yo alfa lo cambio diferencialmente, lo cambio un poquito, seguro ya me sabéis decir cuánto cambia un poquito y. ¿Sí? Claro, obviamente. Eso es trivial, ¿no? ¿Cuánto vale? A ver, ¿quién me va diciendo? Si yo, fijaros que la cosa es siempre lo mismo. Si yo cambio un parámetro infinitesimalmente, entonces las cantidades que dependen del parámetro cambian también infinitesimalmente. Esto lo veréis escrito en muchos libros, tal que así. Vale, ¿cuánto vale esto? ¿Más L medios? Seno, bien. Sin miedo, ¿quién no ha entendido ese paso de ahí? ¿Todo el mundo lo ha entendido? No iba a suspender a nadie, solo le iba a quitar un punto. ¿Nadie? Vale, me alegro. Bueno, vamos con la B. ¿De acuerdo? Claro, la coordenada de la B es más o menos fácil. Más o menos. ¿Cómo la sacaríais? Pues fijaros que la coordenada es esta, ¿no? Tenemos que bajar, digamos, hasta aquí, ¿no? Pues primero bajo todo este triángulo y luego bajo este triángulo. No es tan difícil. ¿Sí?
Bajar toda esta parte de aquí es obviamente menos L por el coseno de alfa, ¿no? L por el coseno de alfa, bajo todo eso. Y ahora vamos a bajar este otro poquito. Hay que sumárselo. ¿De acuerdo? Es negativo, así que se resta menos L medios por el coseno de beta. Vale. Fijaros que ahora estoy cambiando alfa y beta. Tengo la posibilidad en Y. En realidad, cuando yo hago un desplazamiento virtual en este sistema es pasar a alfa más delta de alfa, beta a beta más delta de beta y gamma a gamma más delta de gamma. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Claro, como Y solo depende de alfa, pues solo me importa esta variación, pero Y beta depende de alfa y beta, ¿no? Cuando yo hago un desplazamiento virtual aleatorio, cambiaré aleatoriamente tanto alfa como beta como gamma. Bueno, pues para Y B importan alfa y beta. Vale, si cambio alfa beta de esta manera, ¿cómo cambia Y B? Vale, L seno de alfa, D de alfa, seno de beta. Así cambia. ¿De acuerdo? Por un punto menos, ¿quién no ha entendido? Me gusta saber que todos habéis entendido. Simplemente, fijaros que simplemente lo que estáis haciendo es un desarrollo de Taylor en alfa y en beta y quedarnos con el término a primer orden. Está en un desarrollo de Taylor, supongo que esto es terminología físicos, ya lo sabéis, término orden 0, término primer orden, segundo orden, tercer orden. ¿Sí? El primer orden es el que os da los cambios infinitesimales de vuestras funciones, siempre, siempre. Y de ahí la famosa regla del L'Hopital. ¿Lo que hacéis? ¿Conocéis la regla del L'Hopital? Menos mal. En la regla del L'Hopital lo que hacéis es hacer un desarrollo en serie de Taylor arriba y abajo de la fracción, justo eso. Como los términos de orden 0 son 0, porque venís en una determinación 0 partido 0, eso desaparece. El término segundo, tercer, cuarto orden desaparece porque estáis haciendo un límite cuando x tiende a 0. Eso es muy pequeño. Os queda el término primer orden arriba y primer orden abajo se van, tacháis y listo. De ahí viene, supongo que no os habían demostrado eso, pero es la cosa más tonta del mundo y probablemente lo tenían que haber hecho porque teníais background suficiente para poderlo haber demostrado. Pero el desarrollo de... Lo voy a hacer porque estos son las típicas cosas. Supongamos que el límite cuando x tiende a 0, ¿sí? De f de x partido g de x os da algo del tipo 0 partido 0, ¿no? Esto no puede ser. Entonces lo que uno dice es, bueno, voy a hacer el límite cuando x tiende a 0, suponiendo que las dos funciones sean analíticas, porque esto solo funciona si las funciones son analíticas. ¿De acuerdo? Si no son analíticas, todo esto se va al carajo. Pero si son analíticas, analíticas quiere decir que tienen infinitas derivadas y por tanto se pueden aproximar por su desarrollo de Taylor. Si se pueden aproximar por su desarrollo de Taylor, bueno, eso tampoco es específicamente cierto. Si que tengan infinitas derivadas no quiere decir que se puedan aproximar por su desarrollo de Taylor en x igual a 0. Hay excepciones. Pero al caso, analíticas responden a su desarrollo de Taylor y punto. ¿De acuerdo? Sí. Entonces aquí tendríamos un sumatorio en n, desde n igual a 0 hasta infinito, de la derivada enésima. La voy a escribir así, derivada enésima. ¿Lo entendéis así? ¿Sí? ¿Se entiende que eso es derivada enésima? Bueno, pues esta derivada enésima está en el 0 por x elevado a n partido n factorial. Y aquí tendríais lo mismo. G, ahora es G. La derivada enésima de g en el 0 por x elevado a n partido n factorial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre? Si vosotros desarrolláis todo esto, el primer término, no sé dónde escribirlo, lo voy a escribir por aquí arriba. El primer término resulta que es f en el 0. El segundo término es la primera derivada en el 0 por x. El segundo término es la derivada segunda en el 0 por x al cuadrado dividido entre 2 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Abajo tenéis g en 0 más f' más g', perdón, en el 0 por x más un medio de g segunda en el 0 por x al cuadrado más. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que esto es 0 por construcción. ¿Ya?
Y si x es muy pequeño, podéis despreciar este término y este término. Así que os queda que eso es igual al límite cuando x tiende a 0 de f' de 0 por x partido g' de 0 por x. La x y la x se va y listo. L'Hopital. ¿Vale? Así de fácil. ¿Ya? De hecho, L'Hopital dice, y si esto sigue saliendo un 0 partido 0, haces la segunda derivada. Claro. Si esto sale 0 y esto sale 0, el siguiente término en el polinomio de importancia es este. Y si vuelve a salir 0, vuelves. Estáis haciendo un desarrollo de Taylor, arriba y abajo. ¿De acuerdo? Los desarrollos de Taylor son muy potentes para poder calcular límites. ¿Ya? ¿Está? Bueno, esto es una de las cosas que os tenían que haber enseñado en algún momento en la vida, pero yo qué sé. No sé qué deciros. Demostración de la regla del L'Hopital, 2 minutos. Contados de reloj. Y habéis descubierto un mundo nuevo, ¿no? Vale. Esto es para YA y YB. ¿Qué pasa ahora con YC? Bueno, pues para YC podéis hacer lo mismo. Aquí, claro, he dibujado gamma casi como si esta barra C estuviera totalmente plana. Y esto os puede llevar a error, porque uno dice YC es igual a YB, ¿no? Está solamente bajado L medios y listo. Bueno, esto es un error que pasa muchas veces en los problemas, y es que cuando nos preguntan por una posición de equilibrio, tendemos a dibujar el sistema directamente en la posición de equilibrio. ¿Ya? Y entonces luego miras el dibujo y no te das cuenta exactamente de cómo tienes que hacer el cálculo. Entonces lo correcto para no equivocarse es dibujar el sistema lo más fuera del equilibrio que se te ocurra. ¿Ya? Porque es lo más general posible. Entonces imaginaros que lo hubiéramos dibujado como os lo dibujé antes, ¿no? ¿Sí? Algo así. Claro, ahora ya, ojo. Ahora ya queda claro, ¿no? Entonces tendríamos menos L coseno de alfa menos L coseno de beta, con eso bajamos hasta este punto. Y luego tendríamos un menos L medios, y siempre es lo mismo, por el coseno de gamma. ¿De acuerdo? Menos L medios por el coseno de gamma. Profe, ¿por qué menos? Si aquí subo, no te preocupes que este gamma es mayor que pi medios. Así que este coseno iba a salir negativo y por tanto esto positivo. Está bien así. ¿Ya? De aquí uno puede calcular perfectamente delta de C. Delta de YC. ¿De acuerdo? Entonces ya veis que es como se va repitiendo el patrón, ¿cierto? Entonces tenemos un L, seno de alfa, delta de alfa, más un L, seno de beta, delta de beta, y más un L medios, seno de gamma, delta de gamma. Ahí lo tengo. Ya llevé YC. Ahora, ¿qué ocurre con los otros dos? Pues que escribir la coordenada de este centro de masas, la de este centro de masas y la de este centro de masas, bueno, esta ya la tenemos, esta es C. Esta y esta, cuando esto es C, esto es C y esto es C. Esta y esta, en función de estos tres ángulos, se puede hacer, pero es una pesadilla geométrica tremenda. Las expresiones salen eternas. Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver el sistema? Bueno, pues para resolver el sistema vamos a meter ligaduras extras, que sabemos que no modifican la posición de equilibrio. ¿De acuerdo? Este sistema tiene una simetría muy curiosa, y es que lo que tengo al lado x y al lado menos x es idéntico. Es totalmente simétrico en x y en menos x. ¿Qué quiere decir simétrico? Simétrico no me refiero a la posición de equilibrio o al movimiento, me refiero a las condiciones dinámicas del sistema. Las fuerzas, las masas que aparecen a la izquierda y a la derecha del eje Y son idénticas. Por tanto, la posición de equilibrio tiene que mantener esa simetría. ¿De acuerdo? La posición de equilibrio tiene que tener esa simetría. ¿De acuerdo? Ojo con esto, porque esto que es cierto en mecánica clásica habitualmente para este sistema, resulta que no es cierto cuando hacemos cuántica, y de ahí el bosón de Higgs. ¿De acuerdo? Fijaros cómo se relacionan las barras con el bosón de Higgs. Creo que soy el primero en la historia que lo hace. En todos los sistemas, habitualmente la solución de equilibrio, lo que en teoría de campos se llama la solución de vacío, lo más bajo en energía, guarda la simetría del sistema. ¿De acuerdo? El famoso mecanismo ruptura espontánea de simetría ocurre cuando el vacío de tu teoría, cuando el estado de equilibrio
no corresponde con la simetría o no guarda la simetría del sistema, sino que tienes un infinito o varios estados de equilibrio y entre ellos se pueden rotar, pueden transformar. Entonces, en tu estado de equilibrio no tienes la simetría del sistema. Eso es lo que se llama una ruptura espontánea de simetría y es el origen del Higgs. ¿De acuerdo? Básicamente, el valor de vacío del Higgs no tiene la simetría del Higgs. Ese es el asunto. Y ahí aparece un valor que es distinto de cero y que es el que da origen a la masa de las partículas. ¿Vale? No pasa nada, ya lo estudiaréis. Pero os digo de verdad, el día que aprendáis teoría de campos y un poquito de simetrías, Higgs es muy fácil. ¿De acuerdo? Es una genialidad. Por eso se le ocurrió a este tipo, a Peter Higgs. Pero es muy sencillo. Por cierto, Peter Higgs, curiosamente, era en una época en la que la física, la gente publicaba algo en investigación solo si tenía algo relevante que decir. Entonces el tipo publicó como 5 artículos en su vida y uno de ellos fue ese, premio Nobel. ¿De acuerdo? Entonces, con eso os quiero decir, hoy en día en investigación, en ciencia y sobre todo en física es muy acusado, probablemente donde más, es investiga, publica, el qué, da igual, publica, y el 99.999% de las cosas que se publican son porquería. Es decir, no introducen nada nuevo, no te llevan a nada nuevo, no sirven para nada nuevo, no estás diciendo nada relevante. ¿De acuerdo? Podéis revisar, hay una página en internet que es esta. Si os vais directamente a altas energías, podéis meter en InSpice. En InSpice ahí tenéis un buscador, ¿de acuerdo? Y podéis buscar los artículos publicados en el día. Si no, podéis iros directamente al Archive. Ahí sí que sale porquería lo de Archive. Archive, que es donde está todo lo de física y algunas cosas matemáticas. Y ahí os pone, está categorizado por categorías, le dais al New y os sale todo lo que está publicado ese día en ese área. Entonces veréis que la mayoría de cosas son... ¿Y esto para qué? ¿Ya? Bueno, pues Higgs pertenecía a una época en la que la gente, cuando publicaba algo realmente relevante. A Higgs le hicieron falta 5 artículos para ganar un premio Nobel. A Albert Einstein, curiosamente, también. 5 artículos, 5 ramas nuevas de la física, un premio Nobel. ¿De acuerdo? Sí. Desafortunadamente la investigación hoy en día no es así y eso es una crítica muy fuerte que se hace hoy en día a la investigación en ciencia, de publicar, se dice publica o mueres, ¿ya? Publica y al final la gente no publica nada relevante y no sirve para nada, e incluso publican cosas que están mal y luego alguien se tiene que preocupar y mirar a ver por qué eso está mal. Ya. En fin, bueno, dicho esto, como os decía, lo que vamos a hacer es meter una ligadura más. Y es que el estado de equilibrio de nuestra barra sabemos que va a ser simétrico a izquierda a la derecha. ¿De acuerdo? ¿Y si metemos eso como ligadura, como una condición en el sistema? Es un sistema de barras, ¿de acuerdo? De 5 barras que se mueven, pero se tienen que mover simétricamente x menos x. ¿Cambiaría eso la posición de equilibrio? No. Pues metamos esa ligadura. Dime. En que metiendo lo que voy a hacer es meter una ligadura nueva y la ligadura nueva lo que me va a hacer es permitir pasar a un grado de libertad solo y escribir automáticamente las otras coordenadas. Porque tienes esa simetría. O sea, tú lo puedes argumentar, no es que me lo estoy imaginando. Tú puedes decir, el sistema tiene una simetría de x a menos x, ¿de acuerdo? Puedes escribir que bajo la transformación cambio x por menos x, el sistema no cambia. La dinámica del sistema no cambia, ¿cierto? Las ecuaciones del movimiento de este sistema no cambiarían haciendo ese cambio. ¿Sí? Porque tengo lo mismo izquierda que derecha. ¿De acuerdo? El sistema no cambia. ¿De acuerdo? Por tanto, el estado de equilibrio esto ya os digo que es un poquito delicado, pero en este caso es cierto, es
simétrico, tiene esta simetría. Y ahora yo lo que voy a utilizar es esa simetría para averiguar cuáles son las coordenadas de C y cuáles son las coordenadas de D. ¿De acuerdo? Dime. Y si el sistema estuviera moviéndose también, pero no sobre el movimiento, sobre las ecuaciones del movimiento. Una solución al movimiento no tiene por qué guardar la simetría del sistema. Por ejemplo, en el sistema solar los planetas se mueven siguiendo elipses. Sin embargo, la dinámica del sistema solar tiene simetría bajo rotaciones. La órbita de la Tierra no es simétrica bajo rotaciones, porque está dirigida hacia un lado, es una elipse. ¿De acuerdo? Entonces, las soluciones a un sistema dinámico no tienen por qué mantener la simetría de las ecuaciones. Las ecuaciones del movimiento son las que mantienen la simetría. Si tú coges las ecuaciones del movimiento en el sistema solar de la Tierra alrededor del Sol y cambias phi por phi más phi 0, las ecuaciones no cambian. ¿Por qué? Porque las ecuaciones del movimiento, si recordáis, solo aparece phi punto. Por lo tanto, si cambio phi en una constante, las ecuaciones no cambian. Si defino phi' igual a phi más phi 0, bueno, pues phi' punto igual a phi punto. Y las ecuaciones no cambian en absolutamente nada porque no dependen explícitamente de phi. Entonces decimos que las ecuaciones tienen una simetría de rotación. ¿De acuerdo? Ahora, si yo cojo la órbita de la Tierra y la roto, no vuelvo a obtener la misma órbita. En vez de estar apuntando hacia esa estrella, está apuntando hacia otra. Las soluciones a un sistema de ecuaciones, las soluciones a un sistema dinámico, no guardan la simetría. Pero las ecuaciones sí. ¿De acuerdo? El sistema de ecuaciones guarda esa simetría. Si yo pusiera las ecuaciones del movimiento de este sistema, veríais que en estas ecuaciones del movimiento yo cambio todas las coordenadas x por las coordenadas menos x y al sistema no le pasa absolutamente nada. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama una simetría. Cuando hablamos de simetría en física, es simetría al nivel de las ecuaciones del movimiento, no de las soluciones a las ecuaciones del movimiento. Cuidado con eso. ¿De acuerdo? ¿Vale? Eso es cierto para mecánica y para cualquier sistema dinámico que se os ocurra. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando decimos que el campo electromagnético es invariante bajo transformaciones Lorentz, eso es una simetría. Quiere decir que las ecuaciones del campo electromagnético, es decir, las ecuaciones de Maxwell, si yo hago una transformación de Lorentz, vuelvo a obtener las mismas ecuaciones de Maxwell. No que si yo cojo una onda y hago una transformación de Lorentz, vuelvo a obtener la misma onda, porque no es cierto. Si yo cojo una onda electromagnética y hago una transformación de Lorentz, aparece un corrimiento al rojo o al azul, dependiendo de si me acerco o me alejo. Por tanto, no obtengo la misma onda. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? Dime. Claro, ahora es, primero, tengo simetría reflexiva y ahora lo que voy a hacer es, como tengo esa simetría, la voy a utilizar como una ligadura nueva. Porque como es una simetría del sistema, si yo al sistema le impusiese, no que el sistema sea simétrico, porque es una consecuencia de las ecuaciones del movimiento, sino yo al sistema le impongo esta simetría. Le impongo una ligadura de tal manera que el sistema solo pueda moverse cumpliendo esta condición. El estado de equilibrio no va a cambiar. La posición de equilibrio va a ser la misma, porque ya tiene esa simetría, ¿entendéis? Entonces, imponer una condición que ya cumple el sistema no va a cambiar la posición de equilibrio. Claro, si yo pongo esta condición como una ligadura e intento analizar el movimiento, sí, el movimiento me lo he cargado, porque el movimiento no guarda esa ligadura, ¿ya? Pero el estado de equilibrio sí. No guarda esa simetría el movimiento, pero el estado de equilibrio sí. Por tanto, lo puedo imponer como una nueva ligadura. Esto es muy típico, y lo iréis viendo a lo largo de este curso, es muy típico en mecánica imponer ligaduras que no cambian en nada, se hace a veces, no cambian en nada lo que yo tengo. Por ejemplo, para analizar un sistema en el que yo sé que se conserva la energía, una cosa que puedo hacer es imponer la conservación de la energía como una ligadura al sistema. ¿Cambiaría en algo? Es decir, este sistema evoluciona, pero solo con este valor de la energía. No, lo único que estáis haciendo es, de todas las soluciones que tiene el sistema, seleccionar aquellas que tienen exactamente esa energía. Pero es que eso puede ser beneficioso. ¿Me entendéis? Entonces, imponer ligaduras a partir de constantes conservadas o a partir de simetrías, que ya veréis que es exactamente hacer lo mismo, es
Una estrategia muy válida para resolver problemas. Esa estrategia la vamos a hacer ahí. ¿Por qué? Porque si yo pongo que tengo lo mismo a la izquierda y a la derecha, entonces obligatoriamente se tiene que cumplir. Impongo esta ligadura, la ligadura de que si yo cambio x por menos x no cambia absolutamente nada, o lo que es lo mismo, impongo que y(a) tiene que ser igual a y(e) y y(b) tiene que ser igual a y(d). Dos ecuaciones más de ligadura. Dos ecuaciones más de ligadura reducen mi sistema a un solo grado de libertad. Eso por un lado. Y por otro lado, ahora ya sé cuánto vale delta de y(a) y delta de y(d). Delta de y(e) y delta de y(d). Bueno, pues son exactamente esto. Y son exactamente esto. De. Listo, ya tengo todas las deltas. Ahora, fijaros que al imponer esta ligadura, que me ha servido para calcular las variaciones de todas las posiciones de todos los centros de masa, de la altura de todos los centros de masa, al imponer esta nueva ligadura he bajado los grados de libertad. Ahora los grados de libertad ya no son 3, son solo 2. Lo que quiere decir que al imponer esta nueva ligadura, alfa, beta y gamma ya no son independientes. Beta está relacionado con alfa y con gamma, y lo mismo le ocurre a gamma. Claro, al imponer esa ligadura, ¿qué es lo que pasa? Si pongo esa ligadura, es obvio que esta cosa no puede ser, ¿no? ¿Está claro? Si pongo esa ligadura, lo mismo que tengo a la izquierda lo tengo que tener a la derecha, ¿no? Vamos a pintar esto bien. Aquí tengo mi eje de reflexión. Exactamente lo mismo que tengo aquí lo tengo que tener aquí, ¿ya? Y esta barra, idéntica. Si esta barra y esta barra son idénticas y esta, ¿cómo es esta? Totalmente plana. ¿De acuerdo? Entonces, esto implica que gamma directamente deja de ser un grado de libertad porque es pi medios. Gamma no puede cambiar. Gamma tiene que ser pi medios. ¿Ya? Vale. Pero es que hay más. Porque al imponer estas ligaduras también estoy imponiendo una relación entre alfa y beta. ¿Cuál? El hecho de que justamente aquí estamos en la mitad del sistema. Por tanto, esta longitud de aquí, que es 2L, tiene que ser igual a L por el coseno de alfa, perdón, por el seno de alfa más L por el seno de beta más L medios. ¿Os dais cuenta? También tiene que cumplirse que L por el seno de alfa más L por el seno de beta, o sea, lo que yo recorro tal que aquí y lo que yo recorro hasta llegar aquí, lo he sumado más L medios, que es media barra, más L medios, tiene que ser igual a 3L medios. Fijaros que maravillosamente la L se va. De hecho, la solución no puede depender de L. ¿Por qué no puede depender de L? Porque supongo que adivináis que tengan el tamaño que tengan las barras, el sistema va a tener la misma posición de equilibrio. ¿Sí? Las L se van y me queda que alfa y beta tampoco son libres, sino que el seno de alfa más el seno de beta tiene que cumplir, aquí tengo 3 medios menos 1 medio, que es 5. ¿De acuerdo? Por tanto, delta de alfa y delta de beta están relacionadas. ¿Cómo? Ya, ¿y qué hacéis con este 1? Ah, ahí viene el problema. ¿Cómo se hace esa cuenta? Para no equivocarnos. Se hace así. Mira, yo voy a poner aquí alfa más delta de alfa. Y aquí voy a poner el seno de beta más delta de beta. Se tiene que seguir cumpliendo esta ligadura cuando yo hago un movimiento de ese tipo porque lo he impuesto como ligadura y estoy haciendo un desplazamiento virtual que respeta las ligaduras. Así que esto se tiene que cumplir, si con alfa y beta también se cumple con alfa más delta de alfa y beta más delta de beta. Y ahora lo que hago es expandir el seno y expandir el seno. ¿De acuerdo? Y entonces os da una ecuación, que os la voy a poner aquí arriba, que es la siguiente. Nos da que el seno de alfa más coseno de alfa
por delta de alfa, ¿sí? Más seno de beta más coseno de beta por delta de beta, hecho un desarrollo en serie de Taylor de aquí, y me quedaba el primer orden, ¿ya? Segundo orden, las diferenciales en física son cosas muy chiquitas, de tal manera que los segundos órdenes son 0. Tiene que ser igual a 1. ¿Ya lo tenéis? Porque tenéis que el seno de alfa más el seno de beta es 1, ¿veis? Bueno, listo. Pues esto es lo que tienen que cumplir los diferenciales entre sí, las variaciones. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, pues entonces ya lo tenemos todo. Porque ahora lo que voy a hacer es coger esto de aquí y esto de aquí, lo voy a sustituir en lo que tengo. Claro, si gamma es pi medio, no lo he puesto, pero eso implica que delta de gamma es igual a 0 porque gamma está fijo, no puede cambiar. ¿Ya? ¿Sí? Entonces lo que tengo es que delta de ya, vamos a ver qué pinta tiene, delta de ya resulta que es L medios. Voy a escoger el alfa como la variable independiente. ¿Sí? Delta de y es L seno de alfa, delta de alfa, más L medios. Y aquí viene seno de beta, delta de beta. Eso lo tengo que poner en términos de alfa. Seno de beta es 1 menos seno de alfa. Y ahora, delta de beta, aquí tenemos que delta de beta, lo paso al otro lado, ¿sí? Es menos coseno de alfa partido coseno de beta, sí, delta de alfa. Bueno, pues entonces aquí tengo un menos coseno de alfa. Claro, ahora viene el problema del coseno de beta. Bueno, no pasa nada. Lo escribimos. Voy a borrar esta línea, que ya me sobra. El coseno de beta será 1 menos el seno cuadrado de beta elevado a 1 medio. Y el seno de beta sí sé cuánto vale. Porque el seno de beta es 1 menos el seno de alfa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces esto es menos el coseno de alfa partido 1 menos, y ahora este seno cuadrado de beta es 1 menos seno de alfa al cuadrado. ¿Está? ¿Sí? Bueno, supongo que veis que aquí podemos hacer un poquito de cuenta, ¿no? Simplificad y decirme qué da eso, para saber qué tengo que poner aquí. Venga. Haced ese cuadrado, os da un 1 menos un 1, algo que me quito de en medio. ¿Qué me da? ¿Qué da? Bueno, os da, y no lo podéis hacer mucho más, os da un 2 seno de alfa menos seno cuadrado de alfa, ¿cierto? ¿Está? Y todo esto elevado a 1 medio. ¿Ya? ¿Está? ¿Hasta aquí estamos? Bueno, pues esto por delta de alfa. Esa es la variación para el B. ¿De acuerdo? Ahora la del C.
Bueno, la del C, fijaros que estos dos términos son exactamente los mismos que tenías aquí. En vez de un L tengo un... en vez de tener... ¿Lo he hecho bien? Sí, ¿no? Sí, sí. Este menos está bien. Sí, sí está bien, sí. En vez de tener, lo único que en vez de tener aquí un L medios tenéis un L, ¿de acuerdo? Entonces estos dos términos son idénticamente iguales a estos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues, bueno, ahora lo vais a ver. Os va a dar exactamente esto. Voy a dividir aquí por todo. Estos dos términos son estos. Y ahora me quedaría este, pero ojo, que gamma es pi medios. ¿De acuerdo? Pero es pi medios fijo. Dices, el seno de pi medios es 1. Vale, muy bien. Pero es que es pi medio fijo. Este delta vale 0. Ya lo habíamos puesto por ahí. Pues ya está. ¿De acuerdo? Consecuencia de que la barra está horizontal. Bueno, con esto también teníamos que esto de aquí es precisamente el delta de Y, ¿de acuerdo? La variación de la altura de este centro de masas. Y este de aquí es delta de Y. Bueno, pues ya tenemos los resultados que queremos y los que necesitamos para coger y resolver finalmente la ecuación que teníamos de los trabajos virtuales. ¿De acuerdo? Recordar que la ecuación era que delta de YA más delta de YB más delta de YC más delta de D más delta de YE es igual a 0. Este es igual que este, así que ponemos aquí en 2. Este es igual que este, así que ponemos aquí en 2. Y listo. Esta es la ecuación que tenemos que plantear. Bueno, pues ahora cogemos y sustituimos. ¿De acuerdo? Entonces nos da que 2, fijaros que todo va con delta de alfa, así que delta de alfa lo voy a sacar de factor común. ¿Sí? Entonces tenemos que 2 por L medios, ¿vale? Me da una L. Seno de alfa, delta de alfa. Ese es este primer término. ¿Sí? El delta de alfa ya no, lo voy a poner al final. Más. Luego tenemos el delta de YB. Entonces tenemos 2L, ese 2 es este 2, seno de alfa. Menos L medios, que con ese 2 se me va. 1 menos seno de alfa, coseno de alfa, partido 2 seno de alfa, menos seno cuadrado de alfa, todo esto elevado a un medio por delta de alfa. Ok, no lo pongo. Y luego viene este término, YC. El YC es un L seno de alfa delta de alfa, L seno de alfa, ¿vale? Le sumamos 1. Listo. Y este término de aquí, que sumarle es restar menos L, bla, 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 toda esta cosa de aquí. Exactamente lo mismo. O sea que estamos. Bueno, pues esto por delta de alfa tiene que ser igual a 0. Eso nos ha quedado. Si todo va bien, las L se tienen que ir, porque como ya dijimos, la posición de equilibrio no va a depender de L. Y efectivamente, L, 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 vamos bien. ¿De acuerdo? Vamos perfectamente. La solución es independiente de la longitud de las barras, como tiene que ser. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que sois capaces de calcular esta solución exactamente, valga lo que valga L. Podemos decir cuánto vale. ¿De acuerdo? Bueno, para que esto sea 0, esto tiene que ser 0, esta ecuación de aquí tiene que ser 0, independientemente del valor que tome esto. Esto es un movimiento virtual. Es un desplazamiento virtual. Y un desplazamiento virtual puede tomar el valor que dé la gana arbitrariamente. Así que si esto puede tomar un valor, el que nos dé la gana, y siempre tiene que ser igual a 0, todo esto, obligatoriamente esto de aquí tiene que ser 0, para que siempre nos dé 0. Por tanto, todo esto de aquí tiene que ser igual a 0. Y ya tenéis una ecuación que podéis resolver para alfa. Dios mío, para resolver esa ecuación, profe.
Bueno, todo en esta vida se puede resolver, ¿de acuerdo? Esta no se puede resolver exactamente, hay que hacerlo numéricamente, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo haríamos numéricamente? Bueno, pues para hacer esto numéricamente, lo suyo sería definir una variable, vamos a definir la variable x como el seno de alfa, ¿de acuerdo? Entonces tendríais que resolver la ecuación x más 3x menos 2, 1 menos x, aquí viene el coseno. Entonces esto es 1 menos x al cuadrado, elevado a un medio, partido 2x menos x al cuadrado, elevado a un medio. Esa ecuación tenéis que resolver. Bueno, esta ecuación la podéis meter en matemáticas, bueno, podéis seguir simplificando, ¿no? Podemos sacar aquí un raíz de x, meterlo aquí, a ver qué pasa, no sé. Podemos hacer cosas, ¿no? Esto lo podéis meter en matemáticas y saber cuál es el resultado, ¿de acuerdo? Si no lo queréis en matemáticas, lo podéis hacer como lo hice yo, con un Newton-Raphson, a lo bruto, metiéndote a programar en Fortran. No es tan largo, ¿sí? Bueno, al final es la solución de un polinomio de cuarto orden, ¿sí? Si vais trabajando con esto, eleváis al cuadrado, multiplicáis, bla, 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 al final sale un polinomio de cuarto grado que se puede resolver aproximando, ¿sí? Y al final lo que nos sale, si lo hacéis, es un x 0,3, salen de hecho dos soluciones, sale esta y esta. Con 3 cifras decimales sale esto. ¿Cuál de ellas es la buena? Claro, esta, porque x es el seno de alfa. Bueno, y con esto sale un alfa de aproximadamente 22 grados. Y con eso habéis resuelto el problema. ¿De acuerdo? Esto ocurre muchas veces en física. Vosotros estáis acostumbrados a que os pongan en clase los típicos problemas en los que la solución cuadra, todo cuadra perfectamente. Este seno se me va con este y tal, y sale 5. La vida no es tan sencilla. Y lo más probable es que cuando lleguéis al final de un problema obtengáis una ecuación como esta, que se puede simplificar, ya os digo que se puede simplificar bastante, y al final tenéis, bueno, básicamente pasáis a la derecha, le vais al cuadrado, volvéis a pasar para cargaros las raíces, volvéis a pasar a la izquierda, y cuando hacéis eso os queda un polinomio de cuarto orden, ¿sí? Si lo hacéis todo bien, queda un polinomio de cuarto orden, ¿ya? Un polinomio de cuarto orden con números enteros, 3, 6 y 1 me parece que es el otro, ¿ya? Pero aún así es un polinomio de cuarto orden que no es bicuadrático, no se puede reducir a 2 veces ecuación cuadrática y toca resolverlo en una máquina. Tampoco se puede resolver por Ruffini, me diría, bueno, tiene raíces enteras. No todos los polinomios tienen raíces enteras, eso es obvio. Aunque tengan números enteros, los coeficientes sean números enteros, no tienen por qué tener raíces enteras. Entonces Ruffini, el 90% de los casos, 99,99% periódico, no es aplicable, ¿de acuerdo? No es aplicable Ruffini y no te queda otra que resolverlo numéricamente. Para eso estáis aprendiendo métodos numéricos, ¿de acuerdo? Para eso. Claro, no se puede ver la solución fácil. Tengo licencia de matemática, métodos NSolve, ya, listo, en un minuto lo tengo. Pero si no tienes licencia de matemática o si tienes un problema bastante más serio, no este polinomio tan sencillo, sino algo realmente duro, probablemente matemática no lo va a hacer o no lo va a hacer en un tiempo aceptable. ¿Por qué? Porque los algoritmos de matemática son tremendamente pesados. ¿Por qué? Porque son genéricos. Tienen que funcionar en el máximo número de casos, así que eso es muy genérico. Pero vosotros podéis diseñar algo específico para el problema que tenéis en Fortran o en C++, en C. Si sois masocas, no sé. Un COBOL, yo qué sé. Sí, podéis iros ahí. Python es lento. Mira tú por dónde. Python es muy lento comparado con Fortran, porque Fortran, cuanto más tienes que programar, cuanto más escribes tú, más rápido es el código. Si no lo escribes tú, lo ha escrito otra persona, el código no es eficiente. No es eficiente porque no está adaptado al problema que tú tienes que resolver. ¿De acuerdo? Por ejemplo, no sé exactamente qué hacen las rutinas de Python. No lo sé yo ni lo sabe nadie. No tengo ni idea qué carajos hacen, ¿ya? Pero imagínate que para resolver un problema como este define una malla de 10.000 puntos.
¿Y para qué quiero, si es algo que solo quiero tres cifras decimales? No es necesario, ¿ya? Bueno, pues esos son los errores y entonces define una matriz de 10.000 por 10.000 y la computadora tarda en escribir una matriz de 10.000 por 10.000, pues X. ¿Entiendes? Entonces, Python está muy bien cuando uno quiere hacer cosas estadísticas muy pesadas. Cuando uno maneja un volumen de datos alto, Python funciona muy bien. Pero para problemas de este tipo, que tampoco se tarda nada en programar, no sé, método de bisección. No vais a tardar en programar eso. ¿Una hora? ¿Una hora porque tenéis que repasar? No es tan complicado. ¿Ya? Entonces, para eso estáis aprendiendo esto. ¿Ya? Los métodos que os dan de física computacional realmente sirven para algo. ¿Sí? Bueno, pues este era un caso. Ya veis que se puede resolver. Podría ser un problema perfectamente de los que os pusiera en examen. Profe, ¿en examen utilizar métodos numéricos? Sí, ¿por qué no? Tenéis computadora en casa, podéis hacerlo. ¿De acuerdo? Y está dentro de vuestras capacidades. Claro, un ingeniero llega aquí, cortocircuita, porque ya no sabe muy bien qué hacer. Pero no es vuestro caso. No es vuestro caso. Vosotros podéis avanzar a partir de aquí y tenéis que ser capaces de llegar aquí y decir, sin que yo os lo diga, yo os pongo un problema y no os voy a decir, haz método numérico para resolver esto. Vaya tú y tu suerte. Tenéis que ser capaces de llegar aquí y decir, uno, esto no se puede resolver de ninguna manera. Probablemente la mayoría llegarais ahí y diríais, esto se tiene que poder resolver de alguna manera. No se puede, sí. Eso es lo primero. Y lo segundo es, una vez que ya habéis reducido el sistema lo suficiente, cuanto más trabajo de mano hagáis vosotros, menos hace la computadora. Ahora sí, me voy a la compu, programo, listo, lo saco. En un momento. ¿Ya? Entonces presentáis y decís, con método numérico bla, 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 no hace falta poner el código, sino con este método numérico resuelto y me ha dado tanto. Ok, te creo. Dices, no me ha apetecido. Pues Python me ha dicho que da esto. Ok, me vale. No os voy a decir que no. Hay que ser modernos y hay que aceptar estas cosas modernas de Python, pero lo cierto es que vosotros tenéis que tener la agilidad para saber programar y saber lo que está haciendo un código por detrás. Por eso os aburren con cosas de qué es la dinámica, la memoria estática, la memoria dinámica. Esas son cosas importantes, de cuánto se tarda en una operación de escritura-lectura, cuanto menos escribáis, mejor. Cuánto se tarda en evaluar un polinomio. Hay una manera de ordenar el polinomio que se tarda menos. Ese tipo de cosas es importante. Cómo resolver un sistema lineal de ecuaciones, cómo programar un método LU, todo esto. Eso es importante para que sepáis lo que está haciendo por detrás de la computadora y para que vosotros el día de mañana, que salgáis a la vida real, salvo que os dediquéis a hacer física muy, muy, muy teórica, y os toquen resolver este tipo de problemas en una empresa privada, por ejemplo, seáis capaces de programar algo. Porque la mayoría de los problemas son así. ¿De acuerdo? Para eso os están dando esa parte. O sea, no penséis que Fortran, qué anticuados están los profesores. No, no, no. Créeme, es lo más poderoso que hay. Es muy poderoso. Bueno, este es un problema donde teníamos 3 grados de libertad, pero desafortunadamente para enfrentarnos a él hemos utilizado una estrategia que nos ha llevado a tener un solo grado de libertad. ¿De acuerdo? Porque si no, nos íbamos a volver locos. Yo os prometo que lo he intentado, he dicho, quizá hay alguna manera de coger los ángulos que no hay forma, entonces la mejor, bueno, sí hay forma, pero sería eterno. Entonces la mejor forma de resolverlo es así. Es una estrategia inteligente, hábil, útil, nos lleva al resultado y está muy bien. ¿Ya? Bueno, vamos ahora a resolver un problema, o plantear un problema que tiene 2 grados de libertad que vamos a poder mantener hasta el final, aunque no vamos a ser capaces de encontrar la solución por estas cosas, ¿no? Porque el método numérico que hace falta para eso es jodido. Se puede hacer, pero es muy duro. Eso sí, vamos a llegar hasta las ecuaciones que nos dan la posición de equilibrio, ¿de acuerdo? Vamos a llegar hasta las ecuaciones que nos dan la posición de equilibrio. Vamos a ver cuáles son y vamos a resolver en un caso particular, donde de nuevo volvemos a tener simetría y puedo bajar los grados de libertad, ¿de acuerdo? El problema que voy a tener es el siguiente. Imaginaos que tengo una circunferencia de radio R. Estoy otra vez en 2 dimensiones, es un problema bidimensional, ¿ya? Para resolverlo, y tengo el siguiente problema. En esta circunferencia tengo 2 masas, una masa M1 y una masa M2. Las 2 masas se mueven
por la circunferencia. Aquí hay gravedad, obviamente. ¿Ya? Hay una constante de gravedad. Sí, sí, está ahí puesta. Y si el sistema solo fuera así sería muy aburrido porque las dos masas caerían hacia abajo y ya sabéis cuál es la posición de equilibrio. Así que lo que vamos a hacer es poner aquí en medio un resorte. Peor. Porque este resorte va a tener una longitud de equilibrio 2R. ¿Qué es la longitud de equilibrio de un resorte? Cuando vosotros tenéis un resorte, con el resorte podéis hacer dos cosas. En un principio lo podéis estirar o lo podéis comprimir. La posición en la que el resorte está en equilibrio, es decir, no está ni estirado ni comprimido, eso es la longitud de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, este resorte tiene una constante K y una longitud de equilibrio que va a ser exactamente 2 veces el radio de mi circunferencia. ¿Cuál es la posición de equilibrio del sistema? ¿Entendéis el problema? ¿Sí? Uno ya se imagina que las dos masas van a caer, entonces no sé, las ponéis inicialmente aquí y aquí, ¿no? Y dices, a ver qué pasa. Y las suelto. Entonces ya imagináis que obviamente hacia arriba no van a ir, pues imagináis que van a caer. ¿Ya? Caen. Pero como una tiene más masa que la otra, una cae más que la otra. Incluso puede que esta caiga y que empuje a la otra hacia arriba. ¿Ya? La más pesada obviamente va a caer, la otra no estamos seguros. Imaginemos que las dos caen. Entonces el muelle se va a comprimir, el resorte se va a comprimir y va a hacer una fuerza que compensa la gravedad y eso queda ahí en una posición de equilibrio. ¿Cuál es esa posición de equilibrio? Esa es la pregunta. Ese es un problema que tiene muchas posiciones de equilibrio, porque una es esa que os acabo de escribir, pero otra posición de equilibrio muy sencilla es la masa más pesada abajo y la más ligera arriba. Esa es una posición de equilibrio, pero es un equilibrio inestable. ¿Ya? Y eso va a ser una solución a las ecuaciones, tiene que serlo. Esa tiene que ser solución a las ecuaciones. Luego lo vamos a comprobar a ver si es verdad. Si todo lo que hemos hecho está bien, esa tiene que ser una solución a las ecuaciones. Claro, esa no es la que me interesa, porque esa es la posición de equilibrio inestable. Tanto la más ligera arriba como la más pesada abajo, como en el revés. La más pesada arriba, perdón, y la más ligera abajo. Son posiciones de equilibrio, pero son inestables. ¿Sí? En cuanto me mueva hacia un lado o hacia el otro, el resorte va a actuar y va a aparecer un momento de fuerzas y a saber cómo va a girar eso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y otra, pues sería una posición tal que así, más o menos, no sé, alguien se imagina algo de este estilo y no sabe muy bien cómo va, ¿vale? Para hacer dibujos aquí voy a borrar el resorte y lo voy a sustituir por una línea, porque un resorte es algo muy incómodo, para dibujar ángulos, ¿vale? Este es el resorte, ¿de acuerdo? De constante K, recordemos, y longitud de equilibrio 2R. Vale. En este sistema lo primero que me tengo que preguntar, como siempre, es el número de grados de libertad. Bueno, en este caso es muy fácil. Recordad que os dije que los resortes nunca son una ligadura, porque ejercen una fuerza que yo conozco, por tanto no puede ser una fuerza de ligadura. ¿Ya? Los resortes nunca son ligadura, son una condición dinámica, pero no son una ligadura, ¿de acuerdo? No son, no pueden ser. Y la única ligadura que tengo ahí es que la partícula M1 y la partícula M2 se mueven sobre la circunferencia. Tengo una ligadura para la partícula M1 y tengo una ligadura para la partícula M2, ¿de acuerdo? En principio, si yo quisiera escribir el número de coordenadas totales para este sistema, serían 2 coordenadas para M1 y 2 coordenadas para M2. Entonces, en total tendría 4 coordenadas. Pero resulta que esas coordenadas no son independientes entre sí porque ambas cumplen ligaduras. La partícula 1 tiene que cumplir que x1 al cuadrado más y1 al cuadrado sea igual a r cuadrado. Y la partícula 2 tiene que cumplir que x2 al cuadrado más y2 al cuadrado sea igual a r cuadrado. Estoy cogiendo el origen. Este es el punto donde mi sistema tiene simetría, así que lo importante sería coger ahí los ejes de simetría, los ejes de mi sistema de referencia, de mi sistema de coordenadas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí y y x. Entonces se tienen que cumplir esas dos condiciones. Por tanto, tengo dos ecuaciones de ligadura. Tengo 4 coordenadas menos 2 ecuaciones de ligadura que los involucran. Por tanto, el número de grados de libertad es 2. 2 grados de libertad.
2 grados de libertad. Ahora la cuestión es, ¿cómo elijo esos grados de libertad? Pues uno puede verse inspirado en el péndulo, porque de hecho lo que tenéis aquí son 2 péndulos acoplados con un muelle. Es un resorte entre dos péndulos. Cada partícula, que decir que una partícula se puede mover en una circunferencia es lo mismo que decir que está a una distancia fija de un punto. Cada una de las partículas es un péndulo en realidad. Y son 2 péndulos que tenéis acoplados con un resorte. ¿Cuál es la posición de equilibrio? ¿Ya? Esto sería mucho más divertido, de hecho lo empecé a hacer, pero he visto que es un infierno, quizá en el examen, cuando esas 2 partículas en vez de un resorte en medio están cargadas con la misma carga. ¿Ya? Claro, es una putada, porque la fuerza que vamos a escribir aquí es lineal con esa distancia. Entonces las ecuaciones salen más o menos asequibles, pero en el momento que intentáis escribir eso en términos de una fuerza que va con el inverso al cuadrado, pues entonces aparece el inverso al cuadrado. Y el inverso al cuadrado de esa distancia depende de muchas cosas y la ecuación se complica mucho. No obstante, el problema se puede hacer. Se puede hacer hasta el punto de escribir cuáles son las ecuaciones del sistema. ¿De acuerdo? Otra cosa es que eso se pueda resolver. No se puede, pero sí puedo escribir las ecuaciones del sistema. ¿Ya? Hay casos particulares en los que sí. Por ejemplo, si las masas y las cargas fueran idénticas, bueno, pues por simetría reducís mucho el sistema de ecuaciones, la ecuación a la que se llega, y sois posibles de calcular una solución, es posible. ¿Acuerdo? ¿Quién sabe? Quizá en el examen. Sí. O en el examen poner una posición de equilibrio y luego quitarle a una masa un poquito, delta m. Calcular la nueva posición de equilibrio. Ese es de mis favoritos. Ya sabéis que esos problemas de quitar masa, poner masa, hacer una pequeña, ¿no? Como en la estrellita que os he puesto. Esas son de las cosas que más me divierten. Me satisfacen. El otro día estaba en casa y le contaba a mi mujer, ¡guau! ¡Qué problema le he puesto a los alumnos! No te lo vas a creer. En fin, mi mujer da clases en la Universidad Central. La Universidad Central todavía están dando vueltas al tema de los escarabajos. Aún no saben por dónde cogerlo. En fin, bueno, el caso es que tengo que coger 2 grados de libertad. Los 2 grados de libertad que puedo coger pueden ser 2 ángulos, ¿no? Uno inspirado, como os digo, en el hecho de los péndulos, pues podría construir esta línea, podría construir esta línea de acá, ¿sí? Y coger este ángulo y este ángulo. Ojo que esos ángulos están medidos en direcciones contrarias. Uno está medido hacia la derecha, el otro está medido hacia la izquierda. Ojito con eso. ¿Ya? ¿Sí? Pero los puedo coger así, no hay ningún problema. Yo puedo coger los ángulos y medirlos en la dirección en la que me dé la gana. Lo único es que van a cambiar luego los signos de las ecuaciones, la solución tiene que ser la misma. ¿Está claro? Bueno, pues vamos a escribir el principio de trabajos virtuales para este sistema. ¿Qué fuerzas hay en este sistema? Pues hay varias. El peso de cada una de las partículas, que en principio es distinto. Esta partícula 1 tiene un peso P1 y esta partícula 2, imaginémoslo más pesada, voy a poner una flecha más grande, P2. ¿De acuerdo? Ahora, aparte de esas, tenemos la fuerza del resorte. Claro, uno adivina que va a ser repulsiva, ¿no? ¿Sí? Entonces uno adivina que aquí va a haber una fuerza F hacia acá, que si es atractiva, pues esto en equilibrio no está, desde luego. Si fuera de al revés, pues lo único que va a pasar es que en el problema los signos, cuando llegamos al final, nos van a salir negativos, pero no pasa nada. Lo puedo dibujar como me dé la gana, siempre y cuando luego cuando escriba las ecuaciones sea coherente con eso que acabo de hacer. Esto tiene que estar en línea. Es una única línea recta, no ni de coña, ¿verdad? Ahí. ¿Sí? Sí. Bueno, esa es la fuerza F que ejerce el resorte. ¿Sí? Y exactamente la misma fuerza aparece aquí, pero en sentido contrario. Así que esta la voy a llamar menos F. ¿De acuerdo? F y menos F. Esas son las fuerzas que aparecen en el problema. Bueno, pues en términos de estas fuerzas voy a escribir principio de trabajos virtuales. A ver qué pasa.
Bueno, pues el principio de trabajos virtuales nos dice que para la partícula 1 tenemos que las fuerzas son P1 más F. ¿De acuerdo? Bueno, pues si hago un desplazamiento virtual de la primera partícula y hago un desplazamiento también virtual de la segunda partícula, ojo que aquí aparece menos F, el trabajo total del sistema tiene que ser 0. El trabajo total de las fuerzas tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Sí. Recordad que el principio de trabajos virtuales es decir que las fuerzas de ligadura no hacen trabajo. Y es verdad, las fuerzas de ligadura no hacen trabajo, pero las otras tampoco. Lo que pasa es que a mí las fuerzas de ligadura me importan un carajo, quito esa parte de la ecuación y me quedo con esta de la que sí puedo sacar la solución de manera elegante. De la solución podría plantear esta misma ecuación, pero con fuerzas de ligadura. Lo que pasa es que no llegaría a nada, porque no sé cuánto valen las fuerzas de ligadura. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues escrito eso, claro, uno aquí se ve un poquito tentado por el demonio, y dice, lo que tiene que ocurrir es que esto y esto son variaciones arbitrarias, lo que tiene que ocurrir es que sean 0. Esto sea 0 y esto sea 0. Pero si ves el diagrama, obviamente no puede ser. ¿Sí? No es verdad. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Pues que delta de R1 no es un vector totalmente arbitrario, porque cuando yo cambio la coordenada x1, también cambio la coordenada y1. Ese vector no cambia arbitrariamente. Cambia arbitrariamente en módulo, pero no, en módulo no, porque el módulo tiene que ser 0. La variación del módulo tiene que ser 0 porque siempre es la misma distancia de R del centro. ¿Sí? Tiene que cambiar de manera que el módulo no cambie. Por tanto, esto no puede ser cualquier cosa y esto no puede ser cualquier cosa. Y es que esto y esto no implica que eso sea 0. ¿De acuerdo? Si lo escribo en términos de delta de x1, delta de x2, etcétera, 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 aquí lo que tengo es, fijaros que todo esto solo tiene componente en j. Así que tengo f de x por delta de x1 más menos mg menos m1g más fy por delta de y1. Esto es esto. Ahí estamos. ¿Sí? Más. Y aquí tendría lo mismo. Fijaros que ahora tengo la componente x. La única que tiene componente x aquí es f, que va con un signo menos. Así que pongo menos f de x por delta de x2 menos, ahora tengo m2g más f de y por delta y2 igual a 0. Y de nuevo, lo que ocurre es que esto y esto no son independientes, que es lo que os estaba diciendo. Y esta cosa de aquí y esta cosa de aquí no son independientes. Por tanto, que esto sea igual a 0 no implica que cada uno de los coeficientes tenga que ser 0. ¿De acuerdo? Es lo mismo que cuando tenéis un sumatorio de vectores, de coeficientes por vectores, y los vectores no son linealmente independientes. Si no son linealmente independientes, entonces eso no implica que los coeficientes tengan que ser 0. ¿De acuerdo? Pues esto es lo mismo. No tienen por qué ser 0 los coeficientes. ¿De acuerdo? Por tanto, esto de aquí, esto que tengo acá, de momento no lo puedo resolver. Para que lo pueda resolver, lo que tengo que escribir es esto en términos de variaciones, de cambios infinitesimales que sí sean independientes entre sí. Es decir, en términos de alfa y beta. Bueno, eso aparentemente es fácil porque x1 y y1 en términos de... ¿De qué están x1 y y1? ¿Aquí llamado 1? Sí. x1 y y1 son fáciles de escribir en términos de alfa y beta, de beta. ¿De acuerdo? Fijaros. Fijaros que x1 es menos r por el coseno de beta, y y1 es menos r por el seno de beta. ¿Por qué el menos? Porque beta está medido positivo hacia allá y la x hacia acá es negativa. ¿Listo? Bueno, pues aquí tenéis directamente en delta de x1, que es r seno de beta delta de beta, y de aquí tenéis delta de y1, que es r coseno de beta delta de beta con un menos. ¿Ya? Lo mismo para x2 y y2. x2, no sé si veis,
x2 es r. Coseno. ¿Lo he puesto al revés? Sí, lo he puesto al revés. Los he equivocado. Esto es y1 y esto es x1. Bueno, lo cambio en un momento. El seno. Sí. Coseno. Ahora sí está bien, ¿cierto? Vale, los he puesto al revés. Bueno, pues aquí tengo entonces un r seno de alfa, y aquí tengo un menos r coseno de alfa, exactamente lo mismo que antes, pero en vez de beta tengo alfa. Entonces aquí tengo delta de x2 igual, ahora esto es positivo porque hemos dibujado alfa en dirección contraria, ¿sí? Entonces me da un r coseno de alfa delta de alfa, y delta de y2 me da un r seno de alfa delta de alfa. Sí, sí. Este menos desaparece y este menos se mantiene. Ahí está, ¿vale? Entonces uno ahora viene aquí, sustituye, le queda una ecuación solo en términos de alfa y beta. No quiero cortar este dibujo, así que ni quiero cortar esa ecuación. Bueno, lo escribo aquí como buenamente pueda. Ya, vamos a ver. Bueno, vamos a escribir primero todo lo que va con beta. Lo que va con beta es esto y esto, x1 y y1, ¿de acuerdo? Entonces tengo, fijaros que todos los términos son proporcionales a R, todos absolutamente son proporcionales a R, ¿sí? Todos son proporcionales a R y está igualado a 0, así que me ahorro escribir la R, ¿os parece bien? Entonces tengo, para delta de beta va multiplicado por f de x aquí, ¿de acuerdo? Y por el coseno de beta, con un menos, ¿sí? Y aquí, esto es un M1, esto es un 1, no sé si se ve bien, pero es un M1 menos M1G más FY por delta de Y1, que es un seno de beta. Todo esto va por delta de beta. ¿De acuerdo? Bien, ya no tengo la parte que va con delta de alfa. La parte que va con delta de alfa es esta y esta. ¿De acuerdo? Fijaros que delta de x2 y y2 va con un signo positivo, pero aquí va un signo negativo. Así que lo que voy a hacer es poner directamente en vez de un más, voy a poner un menos, ¿sí? Aquí voy a poner un corchete para que se distinga del otro paréntesis. Aquí igualmente voy a abrir un corchete. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y aquí tendría f de x. El f de x va por delta de x2 con el coseno de alfa. ¿Ya? Y el otro término, que es más m2g más f de y, todo positivo, m2g f de y por delta de y2, que es un seno de alfa. Bueno, pues todo esto menos esto, igual a 0. Ya puedo borrar esto que tengo acá. Y ahora es donde viene la magia. Como alfa y beta son variables independientes, ahora sí, esto puede cambiar arbitrariamente y esto puede cambiar arbitrariamente de manera independiente. Y la única manera de que, cambiando esto arbitrariamente, cualquier valor, y esto, tomando cualquier valor, el que sea, de manera independiente sea igual a 0, es que este coeficiente y este coeficiente sean 0. Si esto y esto son cantidades linealmente independientes, para que sea 0, esto y esto tiene que ser 0. Así que tengo dos ecuaciones para resolver. Menos la componente x de f coseno de beta más f de y menos m1 por g por seno de beta igual a 0. Y la otra ecuación que tengo es f de x coseno de alfa más m2g más f de y por el seno de alfa igual a 0. Fijaros que las ecuaciones son tremendamente simétricas, si no fuera porque m1 y m2 son distintas. La solución a esas ecuaciones os da la posición de equilibrio.
Lo único que me queda es calcular cuánto vale fx y cuánto vale fy. ¿Ya? De aquí viene, de nuevo, un problema, cierto problema geométrico. ¿De acuerdo? Voy a borrar aquí algunas cositas para que nos aclaremos exactamente un poco. Voy a borrar el peso, que me importa un carajo ya. Y me voy a dedicar a la fuerza F en cuerpo y alma. ¿De acuerdo? Esta es mi partícula 1 y esta es la partícula 2. Fuera esto, fuera esto, fuera. No quiero nada de eso. Vale. Mi problema es que necesito saber cuánto vale este ángulo. Lo voy a llamar epsilon. Ese ángulo es exactamente este. Porque este es el ángulo que yo necesito. Justamente este es el ángulo que yo necesito para descomponer la fuerza F en el eje X y en el eje Y. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y no solo eso, sino que necesito cuánto vale el módulo de F. Obviamente. El módulo de F, el módulo de la ley de Hooke, el módulo de la fuerza de F sigue la ley de Hooke. Sabéis que es F es menos K. Y ahora lo que me he estirado, lo que he elongado el resorte desde su posición de equilibrio. ¿De acuerdo? Si llamamos a esto D, a todo esto, lo llamamos D, entonces la fuerza es D menos 2R. ¿Por qué menos 2R? ¿Porque es el radio de la circunferencia? No, porque es la longitud de equilibrio del muelle, del resorte. Yo digo muelle, en español se llama muelle, aquí os dice muelle y os imagináis un barco llegando a... Se dice resorte, ¿vale? Claro, esa D la tengo que poder calcular a partir de alfa y beta. ¿De acuerdo? Entonces tengo dos problemas, calcular D y calcular epsilon. Todo ello con alfa y beta. No es tan complicado, vamos a empezar con la D. ¿Sí? Fijaros, puedo utilizar para calcular D, como conozco este ángulo, a este lo voy a llamar gamma. Por si alguien me lo pregunta, gamma y epsilon son distintos, no tienen nada que ver. ¿Sí? Aunque se parecen. Para calcular para calcular D, lo que puedo hacer es utilizar la regla del teorema del seno. El teorema del seno nos dice que D partido el seno de alfa más beta, que es el ángulo que tenéis aquí, D partido alfa más beta, tiene que ser igual a uno de los otros lados, da igual cuál, porque este es R y este es R, por eso estos dos ángulos son iguales, porque esto es un triángulo isósceles. Estos dos lados son iguales. Seguro que pensasteis en el colegio que aquello de isósceles, escaleno y equilátero no iba a servir de nada, pues sirve. Esos dos ángulos son exactamente iguales, porque es un triángulo isósceles. Entonces tenemos R partido seno de gamma, lo planteéis desde el lado que lo planteéis. Tenemos esa bonita ecuación. Claro, dices, pero es que yo no sé cuánto vale gamma. Pero eso es un triángulo. Y otra cosa que tampoco sabíais que os iba a servir algún día es que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados. Por tanto, tiene que cumplirse que alfa más beta, que es el ángulo de arriba, más gamma, o sea, más 2 gamma, tiene que ser igual a pi. Ya tenéis que gamma es pi medios menos alfa más beta medios. Bueno, pues entonces esto es R partido el seno de lo que vienen siendo 90 grados menos alfa más beta medios. Este es el ángulo complementario de alfa más beta, por tanto es el coseno. Así que ya tenéis que D es el seno de alfa más beta partido el coseno de alfa más beta medios. Eso se puede simplificar. ¿Cómo se puede simplificar eso? Eso se puede simplificar si escribimos el seno de alfa más beta como el seno de alfa más beta medios por 2. Veáis. Si yo escribo aquí el seno de 2 alfa más beta medios, aparentemente no he hecho nada. Pero ahora esto es el seno del ángulo doble. Este ángulo es exactamente este. El seno del ángulo doble. Me falta una R, ¿verdad? Sí, me la he comido. El seno del ángulo doble es el seno por el coseno. Y aquí me parece el seno de alfa más beta medios por el coseno de alfa más beta medios, que se va con este.
Listo. Y un 2. Es 2 veces el seno de alfa por el coseno del ángulo. 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Bueno, pues 2 veces el seno del ángulo por el coseno, que se me va por arriba y por abajo. Listo, ya está. Ya tenéis la distancia D. No era tan fea, ¿no? Uno esperaba algo más feo, pues no era algo tan feo. Algo un poquito más bello. Vale, ahora que tenemos D, ya tenemos la fuerza escrita, la vamos a escribir ahora el módulo de la fuerza. Fijaros que cuando D es menor que 2R, D es menor que 2R, que es el caso que hemos dibujado, ese módulo, esa F sale positiva, es decir, repulsiva, tal como queríamos en el dibujo. Entonces, vamos bien con los signos, todo está bien, todo cuadra, vamos perfectos. Con esto yo ya puedo escribir la F. Y F, fijaros que R es proporcional, o sea, D es proporcional a R, de hecho es proporcional a 2R, igual que aquí, así que puedo sacar un 2R. ¿De acuerdo? De aquí me quedaría entonces 1 menos D. ¿Por qué 1 menos? Voy a cambiar el orden este para compensar este signo menos. Queda 1 menos el seno de alfa más beta medios. Listo. Ya tengo el módulo. Esa es la fuerza F, el módulo de la fuerza F. ¿Sí? Bueno, ahora vamos con epsilon. ¿De dónde carajo sacamos epsilon nosotros? Bueno, fijaros que el epsilon que tenemos ahí es exactamente este de acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y fijaros que además este ángulo de aquí lo conocéis. ¿Cuál es ese ángulo? ¿Este de aquí? ¿Este de aquí cuál es? Es alfa. Esto. ¿Por qué? ¿Porque se ve a ojo? No, porque es una recta que corta a dos rectas paralelas. Teorema de Tales, carajo. ¿Sí? Así que son exactamente los mismos ángulos. ¿De acuerdo? Que bueno, otra cosa que no sabría es que os servía para algo. Pues sirve. Estos griegos hacían cosas muy interesantes. Bueno, pues ahora tenéis que alfa más gamma más epsilon es pi medios. Por tanto, epsilon es pi medios menos alfa y menos gamma, pero es que gamma yo ya lo tengo calculado. Es esto de aquí. Es menos pi medios, menos por menos más, alfa más beta medios. Magia. Entonces nos queda que es beta menos alfa medios. Y si lo pensáis, tiene bastante sentido. Cuando alfa y beta son iguales, la barra obligatoriamente está en horizontal. El ángulo epsilon es 0. Ya. Está perfecto, ¿no? Bueno, pues con eso yo ya puedo escribir cuánto vale fx y fy. Fijaros, fx y fy, aquí tengo la fuerza F. Fijaros que esta es la que he tomado como referencia para escribir el sistema, esta la he llamado menos F. Vamos a descomponer entonces acá, no metamos la pata. ¿Sí? Fijaros que el módulo de esto por el seno de epsilon os da la componente fy. O sea, esto de aquí, que es el módulo 2rk, por 1 menos el seno de alfa más beta medios, por el seno de epsilon, de beta menos alfa medios, nos da la componente fy. ¿De acuerdo? Para fx tendría que multiplicar por el coseno. No por el coseno de epsilon, por menos el coseno de epsilon, porque la flecha está mirando hacia la izquierda. ¿Ya? Pues entonces tendré lo mismo, 2rk, 1 menos seno de alfa más beta medios por el coseno de beta menos alfa medios, con un menos. Ya lo tengo, ahora solo tengo que coger esto y sustituir en las ecuaciones que tengo arriba. Y obtengo finalmente las ecuaciones para el equilibrio.
son tremendamente horrorosas. Pero bueno, nadie dijo que esto iba a ser fácil. Ahora sí que sepáis que el problema de un péndulo acoplado con dos resortes se puede, o sea, con un resorte, péndulos acoplados con un resorte, se puede resolver. ¿Lo habéis resuelto ese problema? El truco está en hacer pequeñas oscilaciones. Entonces, todos estos senos y cosenos se van. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, para pequeñas oscilaciones este problema se puede resolver. ¿De acuerdo? No lo vamos a hacer para pequeñas oscilaciones porque lo que me interesa no es ver el movimiento, sino el estado de equilibrio. Entonces las pequeñas oscilaciones quedan descartadas. ¿Ya? Esto no se mueve, dicho de otra manera. Bueno, el sistema de ecuaciones que nos ha quedado, ahora vais a ver que es tremendamente simétrico, salvo por las masas. ¿De acuerdo? Arriba tengo f de x, que es todo eso de ahí, por el coseno, ¿no? Tengo menos 2r, esto es rk, ¿no? 2rk por 1 menos el seno de alfa más beta medio, si me equivoco en algo que de aquí a allí no veo muy bien, por el coseno de beta menos alfa medios. Esto de aquí es f de x por el coseno de beta. Sí, ahora lo quito. Tiene usted toda la razón. Todo esto por el coseno de beta. Ya. Más. Y ahora viene el tremendo. Vamos allá. Tenemos f de y, que es todo eso de allá. 2rk, 1 menos el seno de alfa más beta medios, coseno de beta menos alfa medios, eso es f de y, a menos m1g, seno, esto es un seno, ¿sí? Sí, menos m1 por g, todo esto por el, sigo escribiendo por aquí, seno de beta igual a 0. Esa es la primera ecuación. Terrible. Bueno, hay cosas peores en la vida. Vamos con la siguiente ecuación. La siguiente ecuación es lo mismo, solo que aquí voy a cambiar betas por alfas aquí y aquí. Ya hay un par de cambios de signo, pero nada más. Entonces abajo tengo 2rk con un signo menos, 1 menos el seno de alfa más beta medios, coseno de beta menos alfa medios por el coseno de alfa. Ya, esa es la primera ecuación. ¿Sí? Y la siguiente ecuación, es esta de aquí, es más. Voy a escribir primero el f de y para que me quede la ecuación escrita exactamente en el mismo orden que tenemos ahí. Entonces tenemos el 2rk, 1 menos el seno de alfa más beta medios, seno de beta menos alfa medios, más m2 por g. Todo esto por el seno de alfa. Ese es mi sistema de ecuaciones, ¿de acuerdo? Borramos esto de acá. Este es el sistema de ecuaciones. La solución a este sistema de ecuaciones me da el estado de equilibrio, el punto de equilibrio. Claro, esto no hay Dios que lo resuelva. Es imposible. Sin embargo, observar que hay cierta simetría entre beta y alfa, entre la ecuación de arriba y la ecuación de abajo. Aparentemente, si yo cambio beta por alfa, la ecuación de arriba pasa a ser la ecuación de abajo. Fijaros bien. Si yo intercambio alfa y beta, la ecuación de arriba pasa a ser la de abajo, salvo por un detalle, por m2 y m1. Pero si m1 y m2 son idénticas, si m1 y m2 son idénticas, básicamente arriba y abajo tenéis la misma ecuación, solo que una está para alfa y la otra está para beta. Por tanto, ¿qué deducís? Que si m1 y m2 son iguales, entonces alfa y beta son iguales. Bueno, pues si m1 y m2 son iguales, ya habéis resuelto directamente parte del sistema. Alfa y beta son iguales, y entonces me puedo quedar con una de las dos ecuaciones, porque la otra va a ser idéntica. Me puedo quedar con la ecuación de arriba, y la ecuación de arriba, si alfa y beta son iguales, fijaros que esto de aquí es el coseno de 0, y esto de aquí es el seno de 0. Pero sí que la cosa simplifica bastante. Aún así, todavía el sistema es terrible. Entonces tenéis un 2rk por 1 menos el seno. Ahora tendríais 2 alfa, pongo beta igual a alfa. Voy a poner
beta igual a alfa. Entonces tendríais el seno de 2 alfa partido 2. ¿Sí? Por el coseno de 0, que es 1, por el coseno de alfa, más. Y de este término de aquí aquí tendríais el seno de 0, con lo cual todo esto se va al carajo. Entonces tendríais simplemente menos la masa por g por el seno de alfa igual a 0. Entonces tendríais esa ecuación de ahí que ya es mucho más fácil de resolver. ¿Ya? De hecho, esta ecuación, sí, repito, m1 igual a m2 igual a m. En un caso en general nos toca resolver este sistema de ecuaciones. Y tela, ¿ya? Sí. Pero cuando m1 es igual a m2, puedo resolver este sistema de aquí, que es mucho más sencillo. ¿Sí? Entonces, de aquí me queda que 1 menos seno de alfa, despejando, ¿no? Tiene que ser igual a mg partido 2rk, mg partido 2rk por el seno de alfa partido el coseno de alfa, ¿vale? Por la tangente de alfa. Esta ecuación. Esta es una ecuación de tipo trascendente. No se puede resolver matemáticamente. Es decir, yo no puedo despejar de ahí alfa. Ni el seno de alfa ni leches. Yo de ahí no puedo despejar nada. Pero, puedo mirar a ver si tiene solución. Puedo demostrar que esto siempre tiene solución, independientemente del valor de m. ¿Cómo? Representando las dos funciones que tenéis ahí. Voy a representar, no me digas eso que estoy anticuado como Eddie. Esto de aquí y esto de aquí lo podemos representar en un gráfico y ver si se cortan. Vamos entonces a hacer un gráfico donde aquí tenemos el ángulo alfa y voy a representar esas funciones, ¿de acuerdo? En el valor de ordenadas voy a marcar el mg partido 2rk, ¿no? Imaginaros que está por acá. Esto va a ser mg partido 2rk, ¿de acuerdo? Y ahora aquí voy a marcar los ángulos importantes. Uno de ellos es pi cuartos, otro de ellos sería pi medios, que estaría por aquí, y otro de ellos sería pi, que estaría por aquí. And so on, que dicen los ingleses, ¿sí? Entonces aquí voy a marcar primero la función 1 menos seno de alfa. La función 1 menos seno de alfa es una función que va entre 0 y 2. ¿De acuerdo? Entre 0 y, no sé, imaginemos que el 2 está por aquí. Entre 0 y 2. ¿De acuerdo? Esto es una función que va a ir oscilando. Cuando alfa es 0, seno vale 0, y entonces la función empieza aquí en el 1. ¿De acuerdo? A partir de aquí, el seno empieza a crecer, así que la función 1 menos seno empieza a decrecer. Irá hacia abajo. ¿Cuándo toca el 0? Toca el 0 cuando el seno vale 1, y el seno vale 1 exactamente para pi medios. Así que esto es esta función, pi medios más pi medios y el seno de pi en el 1. ¿Cómo? ¿Cómo que 1? Ah, perdón, sí, no sé. No sé por qué lo he puesto ahí. Sí, en 1, no sé. Pues porque está en medio, fíjate. Lo he dibujado así un poco confuso. Ya te cojo tu punto, sí. El 1 estaría por aquí. Vale, sí, tienes toda la razón. Entonces imagina una función que aquí baja hacia así y cuando el seno es pi, el seno de pi vale 0, ¿sí? Así que aquí volvemos a tomar el valor 1, perdón, que está por aquí, ¿sí? Y bueno, pues uno imagina que esto va oscilando, ¿no? Es esta función que va oscilando por ahí. Está muy ampliada, pero es una función que va haciendo así entre 0 y 2. ¿De acuerdo? ¿Entre 0 y 2? Sí, entre 0 y 2. ¿Vale? ¿Está? Vale. Ahora, esta función de aquí es la tangente de alfa. Es la tangente de alfa por mg partido 2rk. Fijaros, para alfa igual a pi cuartos, ¿cuánto vale la tangente? ¿Cuánto vale? 1. Bien. Pues para pi cuartos esa función pasa por aquí. Claro. A mg partido 2rk. ¿Sí? Para pi cuartos,
dibujar el pi cuartos mejor ahí. Pasa exactamente por aquí. Y para alfa igual a 0, la tangente de 0 vale 0. Así que esto es una función, la tangente en el origen es prácticamente lineal con alfa, que va para aquí. Ahora, las tangentes tienen una asíntota. ¿Dónde está la asíntota? En pi medios. Así que esta es una función que hace así. Y bueno, y por aquí hace lo correspondiente, que ya no me importa. Bueno, pues siempre hay un corte. Independientemente de dónde está esta línea, subir o bajar el valor de la masa, el K, el R, subir y bajar esta línea, lo único que hace es que este punto de corte va a estar aquí, aquí, o sea, esta curva va a ser más así o más así, pero siempre se va a cortar con esta. ¿De acuerdo? Incluso podéis buscar para qué valor de la masa exactamente la solución es pi cuartos. Bueno, eso sería poner aquí pi cuartos y hacer la cuenta y ver a ver cuánto vale la masa. Y listo. ¿Está claro? Así que este problema siempre va a tener solución. Ahí está el equilibrio. Cuando las dos masas son iguales. Cuando las dos masas son distintas, pues no nos queda otra que resolver ese sistema que es bastante feo. ¿De acuerdo? Bueno, en cualquier caso, fijaros que este sistema, si todo va bien, debería tener la solución alfa igual a 0, beta igual a pi, que sería una abajo y la otra arriba. Es una solución de equilibrio inestable, ¿de acuerdo? Pero tiene que estar. Vamos a ver si sale porque no lo he comprobado, pero vamos a ver. Si alfa es 0, vamos a ver si se cumple la primera ecuación. Si alfa es 0 lo puedo quitar, voy a quitar las alfas de todas partes, ¿de acuerdo? Y a ver si esto es cierto. ¿Vale? Y ahora beta es pi, con lo cual aquí tengo pi medios, pi medios, pi medios y pi medios. Bueno, pues el coseno de pi medios es 0, con lo cual esta primera parte me la puedo cargar, que ahora faltaría ver que se cumple esto de aquí. Tenemos 2rk por 1 menos 1, es 0, menos m1g por el seno de beta, aquí me falta el beta, beta es pi, el seno de pi es menos 1, ¿qué me pasa con ese menos m1g? Debería salir, ¿por qué no sale? Ah, es seno de 0, perdón. ¿Seno de? Claro, sí, ¿quién dijo 1? Vale, la 0 igual a 0, ya, ok, está. Como esta ecuación es exactamente idéntica, me tiene que salir lo mismo, ¿de acuerdo? Me da igual poner el seno de 0 o el seno de pi, me da igual, ¿sí? Va a salir exactamente lo mismo, os va a salir 0 ahí, tenéis 0 ahí, y efectivamente eso es una solución, es un estado de equilibrio inestable, ¿de acuerdo? Como uno esperaría obtener. Entonces, los estados de equilibrio inestables son fácilmente identificables, uno ya los identificaba, ojo, el difícil es el estado de equilibrio estable, ¿ya? El difícil es el estado de equilibrio estable. Ese es el que es difícil de encontrar, pero se puede encontrar. ¿Ya? Vale, ¿dudas, preguntas, cuestiones hasta acá? ¿Ninguna? ¿No? Muy bien, pues nos vamos. Siguiente día, principio de D'Alembert. Como ya mismo me voy a llevar un par antes de irme. Bueno, ya me lo llevé.